El socialismo aspira a cambiar el sistema en el que vivimos. El señor don Enrique Teno Galván encajó su primera gran derrota no en el terreno político, sino en el terreno académico, cuando en 1948 fue derrotado por el primer puesto en las oposiciones por don Manuel Fraga Iribarne, otro destacado político. Enseguida se alineó contra la dictadura del general Franco y no padeció prisión ni torturas porque la dictadura aplicaba sus sanciones de manera un tanto discrecional en función de los contactos que tuvieras y lo prudente que fueras. Y el señor Teno Galván ya aparece en actos contra la dictadura en 1959 apoyando a don Juan de Borbón, que también dio muchos bandazos, pero que era un sector de opositores monárquicos a la dictadura. Ayudé lo que pude a la restauración monárquica, porque siempre he creído que ese era el camino por el que habíamos de llegar a las fases de la libertad y a la democracia en la que estamos. Apareció en 1964 apoyando al sindicato ilegal Comisiones Obreras, al que se vinculaba con el Partido Comunista, y ya a partir de 1966 en las filas socialistas. Cabe la posibilidad de que esta protesta se extienda a las demás profesiones y la rebelión de los profesionales sea el comienzo de una amplia protesta social que inicie la coacción de los ciudadanos respecto del gobierno para que la apertura democrática sea un hecho. Y bien es cierto que aunque no padeciera cárcel, sí padeció sanciones laborales, como ser expulsado de su cátedra en 1965. Ha habido 40 años en los que no se podía decir absolutamente nada, cosa que no porque no quisieran, no porque los españoles no quisieran, sino porque no se permitía ser disidente en este país de nada, y sin embargo ahora estamos conociendo las muertes, los muertos en las cunetas. No es verdad, Rosa, etcétera, Rosa, no te voy a preguntar la edad porque yo me he educado, de tal forma que a las mujeres, escucha, a las mujeres, tienes 64 años, entonces si eres mayor que yo, entonces lo has vivido. Yo te voy a decir una cuestión, eso de que no se podía ser disidente no es cierto. Los disidentes había muchos, Tierno Galván Tierno Galván, lo digo en el libro, Tierno Galván era catedrático en la universidad y todo el mundo sabía lo que era. Perdona, yo estaba el día que le expulsaron de la universidad. Un escéptico que tiene una gran dosis de pragmatismo, que ve la realidad como es, que no quiere exagerar, que no quiere ponerse al lado de los radicalismos ingenuos. En ese momento había una gran disputa sobre quién era el heredero legítimo del Partido Socialista Obrero Español, que era ilegal desde el fin de la Guerra Civil Española. Por un lado estaba el señor don Rodolfo Llopis, que lideraba un sector llamado el del PSOE histórico, que estaba afincado en Toulouse, y que entendía que el heredero legítimo era él como heredero del sector prietista del PSOE, el de don Indalecio Prieto, que en el fondo era el único que había sobrevivido de manera más o menos estable. Pero para ese momento se estaba creando otro importante núcleo de jóvenes socialistas que entendían que el partido tenía que ser liderado desde el interior, y por ahí estaba don Nicolás Redondo Urbieta, que sería el máximo líder de ese sector en torno a la UGT. El profesor Teno Galván se enfrentó con estos dos. No se va bien ni con unos ni con otros. Según los del Partido Socialista histórico, estuvo con ellos y le expulsaron. Nosotros queremos cambiar radicalmente, moral y políticamente la sociedad, y la socialdemocracia quiere que estos cambios no se produzcan. Sea como fuere, en 1968 el señor Teno Galván crea su propio Partido Socialista, llamado Partido Socialista del Interior inicialmente, y más tarde Partido Socialista Popular, PSP. Cuando llega al poder don Adolfo Suárez e inicia el proceso de transición democrática, que por cierto una de las primeras cosas que hace es devolver su cátedra al señor Teno Galván, este decide adelantarse a los otros partidos socialistas y ser el primero que hace un congreso público ante medios abiertos, el tercer congreso del Partido Socialista Popular, PSP. En ese congreso el señor Teno Galván es elegido presidente del PSP, reelegido en el fondo, lo había sido desde la fundación, y como secretario general el elegido es don Raúl Morodo Leoncio. Otros dirigentes destacados que están por ahí serían el señor Donato Fuejo, el señor don Fernando Morán, que había ocupado cargos en la administración franquista, pero era enemigo del régimen o opositor al régimen, y el señor don José Bono. Sin embargo, poco después de que el señor Teno Galván haga su congreso del PSP público, el PSOE renovado, el sector de don Nicolás Redondo, que ya ha pasado a liderar el señor don Felipe González Márquez, también hace un congreso público, y este es espectacular, básicamente porque viene toda la plana mayor de la Internacional Socialista, incluyendo el señor François Mitterrand, el señor Olof Palme o el señor Willy Brandt. En el difícil camino hacia la libertad de la democracia
podréis contar con nuestra inquebrantable solidaridad. Quedaba claro, por tanto, quién tenía la bendición de la Internacional Socialista y cuál fue cuando se abrió el registro de asociaciones al que se le permitió registrar a su nombre el nombre Partido Socialista Obrero Español. Cuando se celebran las primeras elecciones en junio de 1977, hay por tanto 3 grupos socialistas, el del señor Felipe González, el del señor Tino Galván y el de los históricos, que en ese momento ha pasado a liderar el señor don José Prat. Con mis 59 años a la espalda, dedicados muchos de ellos a la defensa del socialismo, cuando en España no había quien alzase la voz defendiendo al socialismo, en la obscura clandestinidad, me parece que tanto yo como mi partido, que hemos dado ejemplo de generosidad, podemos permitirnos hacer algunas observaciones acerca de los peligros que aún nos tocan correr. Y el resultado para los 3 es bastante diferente. El señor don Felipe González queda en segundo lugar con más de 100 diputados. El señor Tino Galván, que se presenta en una coalición llamada Unidad Socialista, una coalición con el Partido Socialista Andaluz del señor Rojas Marcos y el Partido Socialista de Aragón del señor Gastón, donde estaba el señor Jiménez Los Santos, saca 6 diputados y se va al grupo mixto, mientras que el grupo del señor Prat, el de los socialistas históricos, saca 0 diputados. Por tanto, una derrota total del señor Tino Galván frente al señor don Felipe González, pero le quedaba el consuelo de que al menos tuvo suficiente apoyo para existir, cosa que no tuvieron los históricos. Gracias. Adiós. Señor Tiorno, por favor, ¿cuál cree usted, cuál es su impresión sobre esta campaña electoral? Pues está acabando y está acabando a tiempo, porque de seguir un poco más hubiese traído algún conflicto a juzgar por lo que vamos viendo. Hay protestas, hay impugnaciones, no hay un comportamiento electoral del todo correcto en algunos sitios, pero en fin, es un primer paso que había que dar y yo creo que debemos estar todos contentos. Y la orientación general, que es el triunfo de la derecha, entendiendo que el centro está en la derecha, me parece que beneficia al país, que ha acabado definitivamente el franquismo en España y que esto nos debe satisfacer a todos los españoles que queremos el bien de España. En la primera sesión parlamentaria, el portavoz de los diputados del PSP es el señor Morodo y tiene algún que otro intercambio de pareceres con el portavoz del PSOE en ese debate, que es el señor don Alfonso Guerra. Y se ha dicho, como un argumento, que durante 40 años se ha estado penalizando a las minorías. La anulación de todo sistema que penalice a las minorías, ya que es entrar de nuevo en un juego peligroso que durante 40 años se ha producido en este país. Y se ha dicho, como un argumento, que durante 40 años se ha estado penalizando a las minorías. A nuestro juicio, una minoría ha estado penalizando a la mayoría del pueblo español. Quiero terminar simplemente, señor presidente, recordando algo que hacía siempre Julián Besteiro. Hay que decir también que nos alegramos mucho los diputados del Partido Socialista Obrero Español de que varios oradores, varios diputados de otras formaciones políticas hayan justamente utilizado una cita de un socialista de nuestro partido para argumentar en favor de sus propuestas, que haya sido citado el gran socialista de nuestro partido, Julián Besteiro. El señor Tino Galván defendió que con sus 6 diputados se creara el Grupo Parlamentario Socialista Popular, pero el PSOE solicitó y UCD aceptó que fuera el grupo mixto y que no pudiera presentarse como Grupo Parlamentario Socialista, sino como grupo mixto. Pero el punto más humillante será la lucha por la ponencia constitucional, porque el Congreso acuerda que 7 diputados elaboren una ponencia de los que se llaman los 7 padres de la Constitución, que luego será debatida artículo por artículo en las Cortes. Se asumió que en esa ponencia, igual que había un portavoz del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo UCD, del Grupo Comunista, habría un portavoz del Grupo Mixto, y se entendió que el portavoz del Grupo Mixto sería don Enrique Tino Galván. Sin embargo, el señor Tino Galván fue excluido de la ponencia constitucional, entrando en su lugar el señor Miquel Roca, y durante los debates parlamentarios, los de la UCD aseguraron que el veto al señor Tino Galván al grupo mixto había sido pedido expresamente por el Partido Socialista. Interrumpiendo nuestras labores constitucionales y reglamentarias, hay un grupo parlamentario que impone la celebración de un pleno. ¿Y cuál es el tema que se propone?
No se propone que vengamos a hablar del paro, situación angustiosa para el país. No se propone que vengamos a hablar de los precios. Debemos preguntarnos en este momento cuál es el objetivo que se persigue, trayendo aquí la atención de los españoles a un debate sobre este tema en este momento. El grupo que ha tenido la iniciativa de celebrar este pleno considera que es el único grupo democrático que está en esta Cámara. Es esa preocupación maniquea, es esa preocupación egocentrista la que lleva a hacer cuestión de gabinete de la presencia de un profesor de Derecho Constitucional en la ponencia de Constitución, la que lleva a hacer cuestión de gabinete de que quienes, habiendo sido elegidos como socialistas en esta Cámara, no puedan ostentar como grupo parlamentario el nombre de socialistas. Para ese momento ya había un movimiento cada vez más fuerte de militantes del PSP que entendían que había que integrarse en el PSOE de don Felipe González, a apostar por caballo ganador y no dividir más al socialismo. El señor Tino Galván acabó aceptando, hubo un acto de unidad socialista de integración del PSP en el PSOE y varios cargos del PSP tendrían puestos en el PSOE. Don José Bono acabaría siendo el líder del PSOE en Castilla-La Mancha, don Fernando Morán acabaría siendo ministro de Exteriores, aunque otros tuvieron una evolución más rara, como el señor don Joaquín Navarro Esteban, que fue juez y luego fue acusado de acabar siendo afín a la izquierda a Berchade y algunos dirían que incluso hasta Filo Batasuna. El que fuera número 2 del PSP, el señor Morodo, no se pasa entonces al PSOE, y de hecho estará un tiempo en el CDS del señor Suárez, pero luego en el gobierno del señor Zapatero aceptará ser embajador en Venezuela y actualmente está siendo investigado sobre cosas que hizo en esa etapa. ¿Qué bagaje incorporó el PSP al PSOE cuando se fusionó con él? Ilusión, porque éramos gente y somos gente que tenemos una gran creencia en la utopía. Entusiasmo, porque nos movía un entusiasmo idealista, y al mismo tiempo radicalismo, porque creíamos que se podían transformar las cosas brevemente cuando la historia nos va demostrando que hace falta tiempo para la transformación. Y don Enrique Tino Galván es colocado como presidente de honor del PSOE. Algo llamativo porque ya había un presidente, que era don Ramón Rubial. Y si en el PSOE el cargo de presidente siempre ha tenido un cargo, digamos, una posición honorífica, un segundo presidente era ya una presidencia florero prácticamente. No duró mucho porque en el año 79 se produce una disputa ideológica en el PSOE cuando don Felipe González solicita que se retire el término marxista de su definición ideológica. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Yo nunca oculté que era socialista marxista. Don Enrique Tino Galván se declaraba marxista y por tanto se oponía a que se retirara ese término y apoyó en ese congreso a los que estaban a favor de mantener el marxismo, posición que fue derrotada. A partir de ese momento, don Enrique Tino Galván quedó excluido de la ejecutiva en la que nunca volvería. Por cierto, había miembros del PSOE que siempre fueron muy contrarios a aceptar a don Enrique Tino Galván en sus filas porque le consideraban un intrigante. Y a la cabeza de todos los críticos estaría el señor don Pablo Castellano, a quien se atribuye una frase bastante fuerte contra don Enrique Tino Galván. Que fue un congreso en que se hizo la unificación ya con el partido de Tino Galván, lo cual ya todavía a mí me colocaba en situaciones difíciles porque yo estuve toda la vida en contra de los manejos del viejo alcalde. A mí me atribuyen la anécdota de haber dicho de Tino Galván que era la revolución de la oftalmología, porque era la primera víbora con cataratas que había. No es verdad. Eso no Desde a Jiménez Los Santos le decir. Esa frase no es verdad. Eso lo dijo Alfonso Guerra, pero luego Jiménez Los Santos me la atribuye a mí porque no sé. Que pensaría que era muy ingeniosa. Es verdad que es ingeniosa, pero no es mía. Aunque el señor González y su tándem con el señor Guerra no quisieran por ahí al señor Tino Galván, sí aceptaron ofrecerle un cargo muy importante, el de la candidatura del PSOE a la alcaldía de Madrid, cargo que el señor Tino Galván acepta en las primeras elecciones municipales, las del año 1979. El ayuntamiento va a ser como una orquesta, va a tener diversos instrumentos, vamos a ver si se tocan a la par y no hay ninguno que disuene. Para eso lo que hace falta es voluntad de cooperación, conocer todos bien lo que tenemos que hacer y entender que estamos al servicio del pueblo, que ese es nuestro deber, es nuestra obligación y hacerlo con desinterés, con las manos limpias y los bolsillos transparentes. Su rival es el que ha sido alcalde durante la transición,
don José Luis Álvarez Álvarez, alias el Carapera, de la UCD, Democristiano, y aunque al conocerse los resultados el señor Álvarez Álvarez es el que encabeza la lista más votada, el apoyo de los concejales comunistas al señor Tino Galván le dará la alcaldía a el viejo profesor. Me he encontrado sobre todo con la sorpresa de que se ha hablado de un programa común y no se nos ha dicho cuál es. Y por lo tanto dice que se deja para después, cuando lo lógico sería emitir el voto en base a saber qué es lo que va a hacer la coalición que se nos anuncia. Es muy difícil saber perder, muy difícil, pero es también muy difícil saber ganar, y crean ustedes que a los que por una razón u otra, porque así es el mecanismo electoral, o por otra razón, nos estamos en estas circunstancias, estamos haciendo un gran esfuerzo para saber ganar con dignidad, que a veces es mucho más difícil que saber perder, cuando el perder, por otra parte, si bien se analizan las cosas, no es perder. Cuando el señor Tino Galván va a tomar posesión como alcalde, se da cuenta de que han retirado el crucifijo y ordena inmediatamente que lo vuelva. Y cuando le preguntan por qué, si es un político marxista, quiere un crucifijo allí, él dice que no es para culto religioso, sino porque para él ese crucifijo es un símbolo de amor y concordia. Con ese gesto se ganó a bastantes madrileños que no le habían votado. Hay que decir que el equipo de gobierno PSOE-PC del señor Tino Galván fue bastante inestable. Por la parte comunista, porque durante la legislatura dimitió don Ramón Tamames por sus diferencias con el señor Carrillo y renunció a su acta de concejal, más bien le obligaron a renunciar, y fueron expulsados 5 concejales comunistas con doña Cristina Almeida a la cabeza, que también se habían enfrentado al señor Carrillo. Pero también hubo problemas con el PSOE, porque el que era teniente de alcalde del PSOE, don Alonso Puerta, fue expulsado después de que denunciara un supuesto caso de corrupción en la administración del señor Tino Galván. Concretamente que 2 concejales habían recibido una oferta de soborno. Era para la adjudicación de unas basuras, un tema que nunca se llegó a acreditar. El periodista Cándido asegura que fue el señor Tino Galván el que intentó vetar expresamente que Televisión Española hiciera una entrevista al señor Alonso Puerta en La Clave, de la cual ya hemos hablado en otra pieza. ¿Cuál es la peor gestión de todas las que ha hecho a su juicio el señor Tierno y cuál es la mejor de las que ha hecho el señor Hombre, vamos Tierno? a empezar por lo bueno, para que no haga tan feo, ¿no? Yo creo que, yo no sé, me parece a mí que casi lo mejor de Tierno son los bandos que escribe. Son muy divertidos. Están escritos en un lenguaje casi de otra época. Tierno es un hombre que domina muy bien el lenguaje. Madrid, ciudad abierta, ciudad universal, en este instante y por boca de su alcalde, invita a todos. Soy muy cortés. Y yo creo que la cortesía se está olvidando, como decía Ortega y Gasset. Y yo creo que, puestos a hacer una crítica, yo creo que se ha gastado mucho dinero en propaganda, se han dejado de hacer muchas obras que son necesarias, se ha hablado mucho de promesas, no se han cumplido muchas de ellas, y por ejemplo de aquellos carteles de la propaganda de verdes y con tantos dibujos a la realidad después, ha habido una gran diferencia. Donde sí se ha notado también el cambio ha sido, por ejemplo, como he dicho antes, en los presupuestos y en los impuestos. El equipo de propaganda del alcalde insistió mucho entonces en que don Enrique Tino Galván era visto como el mejor alcalde de Madrid de la historia. Un truco que ya había hecho el franquismo en su momento con el señor don Carlos Arias Navarro, que fue presentado como el mejor alcalde de la historia de Madrid, porque se suponía que su buena gestión en Madrid es lo que le había llevado luego a que el general Franco lo nombrara ministro y más tarde presidente. Lógicamente, don Enrique Tino Galván no hablaba demasiado bien del señor Carlos Arias Navarro, que en ese momento todavía estaba vivo. Yo no conozco a esta persona, solo conozco su trayectoria, digamos, política, desde que fue fiscal en Málaga, ya un hecho de triste recuerdo, y por su carácter, por su vehemencia, por su tendencia a castigar con la muerte, y bien, por otras cualidades negativas, y por su autoritarismo, pudiera haber sido la persona que, de no haber contado con la inteligencia, la serenidad, el reposo y la prudencia del rey y de sus consejeros, fueren los que fueren, lo cierto es que Arias hubiese podido ser la vuelta a la sangre y al autoritarismo. En 1983 volvió a haber elecciones en Madrid y el rival que presenta la derecha frente al señor Tino Galván es el señor don Jorge Bestringer, el delfín del señor Fraga, al frente de la llamada Coalición Popular,
que será ampliamente derrotado porque el señor Tino Galván ahora sí alcanzará la mayoría absoluta. Yo le escucho a usted muy sereno y me cae muy bien. Gracias. Pero desde luego usted está capacitado para poder llegar al Ayuntamiento de Madrid, del cual disponemos de un alcalde maravilloso, encantador, persona buena. Usted está dispuesto y llegaría a coger las riendas del ayuntamiento y sería un buen alcalde. Contésteme con el corazón en la mano. A esta no le ha dicho que llame el señor Bestringe. No. Se la habrá dicho Sacristán. Se la habrá dicho Sacristán. No, bueno, yo contesto encantado. Un sistema democrático se basa en que una persona está en el gobierno y otra persona está en la oposición. Tan importante es que el que esté en el gobierno, por ejemplo el alcalde, lo haga bien, como que el que esté en la oposición lo haga bien también. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el que está en la oposición? Pues tiene evidentemente que apretar las clavijas al que está en el gobierno para que el que esté en el gobierno lo haga cada vez mejor. Si no, pues evidentemente el señor se termina sobre sus laureles y al final lo terminará haciendo mal. Yo intentaría hacerlo lo mejor posible como alcalde, lógicamente. En el lado rebelde, destacaría que cuando el señor Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, vino a España, cuando tiene una imagen muy parecida a la que hoy tendría el señor Donald Trump, aunque don Felipe González le recibe con los honores de un jefe de Estado, que es lo que era, ni don Alfonso Guerra ni don Enrique Tino Galván aparecen ahí para coincidir en las fotos con él. Don Enrique Tino Galván justificó su plantón al señor Reagan en que su equipo había intentado conectar con el señor Reagan para que hubiera algún tipo de acto de entrega de llaves y era el equipo del señor Reagan el que, a su juicio, no le había tratado con el respeto que él merecía como para que aceptara estar en ese acto. Es una tradición muy vieja la de que los jefes de Estado que llegan a Madrid reciban las llaves de la ciudad. Además es una tradición bonita a la que no veo razones para eludir. Pero el señor Reagan ha preferido no vernos. Y esto es un desaire para la ciudad. Pero claro, es una ciudad vieja, con experiencia, culta, refinada, y sabe tomar el desaire según de quién viene, con mayor o menor enfado. Y no hay enfado en la ciudad de Madrid, hay despreocupación e indiferencia. En el listado de frases del señor Tino Galván hay muchas muy polémicas, como reconocer públicamente que en campaña se miente y la gente lo sabe, y es probable que al político no le hiciera demasiada gracia la posición de los señores González y Guerra en torno al referéndum de la OTAN de 1986, pero no llegaría vivo a esa convocatoria porque fallecería a principios de año, teniendo un entierro estilo clásico como en los tiempos pretéritos. Las plazas abarrotadas de gente gritaban su nombre. Hasta siempre, alcalde, compañero, profesor, amigo, descansa en paz. El nombre de don Enrique Tino Galván está asociado a la transición y a la concordia, aunque sus más críticos le recuerdan que en su apoyo a la movida madrileña dijo cosas que hoy probablemente no entrarían dentro de la corrección política. ¡Un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Rockeros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.